Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem y Ande, los secretos tras la bomba de amor que conquistó superíndice 3 corazones y hogares turcos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio de novelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a el amor que traspasa la pantalla. Y no cualquier amor, sino ese amor que nos hace suspirar, el que se cocina a fuego lento en los sets de grabación superíndice 3N y termina explotando en nuestros corazones. Hoy vamos a descifrar esos misterios, esas conexiones que nos hacen decir vaya, mica de la buena. ¿Alguna vez se preguntaron por qué copyright algunas parejas en la televisión superíndice 3N nos roban el aliento? ¿Qué copyright hay detrás de esa magia? Bueno, prepúrense porque vamos a descubrirlo juntos. En particular, hoy vamos a usar como ejemplo el fenómeno superíndice 3 meno de Kerem y Ande, para ilustrar ese tipo de mica y ver otros casos que siguen ese mismo patrón superíndice 3N. Y antes de que empecemos a desgranar todos estos secretos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de amor, intriga y por supuesto, muchas novelas turcas. Sin ese dilacio superíndice 3N, vamos a empezar a desentrar más menos a estos amores de la pantalla que han conquistado corazones y hogares. Y para empezar esta exploración superíndice 3N de la mica en pantalla, no podíamos hacerlo de otra forma que no sea hablando de la pareja que inspira el título de este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ellos fueron los protagonistas de una de las series turcas exitosas de los últimos aún más menos Senu con diéresis al capm, o como la conocemos en Spawn más menos Me robaste el corazón superíndice 3N. Esta serie que combinaba el copyright nero de comedia romántica con toques de drama, nos regaló superíndice 3 una historia de amor inolvidable entre Eda, una joven florista independiente y Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo y un carácter bastante particular. La mica entre Kerem y Ande era palpable, no solo en la pantalla, sino que se sentúa en cada entrevista y en cada publicación superíndice 3N en redes sociales. El público los adoraba juntos, y no era para menos. Kerem y Ande lograban una conexión superíndice 3N que pocos actores pueden alcanzar, haciendo que sus personajes parecieran reales, con todos sus matices y emociones. La trama giraba en torno a un contrato que los obligaba a fingir ser pareja, pero, como suele pasar, la ficción superíndice 3N se fue convirtiendo en realidad. Los celos, los malentendidos, las reconciliaciones, cada escena era una montaña más menos arrusa de emociones, y cada capítulo dejaba a los espectadores enganchados con ganas de ese. Pero ¿por qué copyright su mica fue tan especial? Bueno, muchos apuntan a la cercanía que desarrollaron durante el rodaje, la complicidad que transmitúan, y quizá una pizca de esa magia que hace que algunos actores conecten a un nivel profundo. La serie Me robaste el corazón superíndice 3N fue un boom mundial, convirtiendo a Kerem y Ande en estrellas internacionales y creando una legión superíndice 3N de fans que siguen más menos ando con su amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. De hecho, el impacto fue tan grande que sus nombres se convirtieron en sinu superíndice 3 nimo de mica y romance en el mundo de las series turcas, marcando un antes y un después copyright en CEU superíndice 3 percibimos estas historias de amor. Continuando con este análisis de amores que traspasan la pantalla, nos vamos a adentrar ahora en otra serie que aunque quizá no alcanzó superíndice 3 el mismo nivel de fenómeno superíndice 3 meno global que Me robaste el corazón superíndice 3N, su que nos regaló superíndice 3 una pareja con una mica innegable y una historia que merece ser recordada. Hablamos de Kuzgun, protagonizada por Barış Arduç Rafa y Burcu Biricik. En esta ocasión superíndice 3N, nos encontramos con un drama intenso, un thriller que se sumerge en los oscuros secretos del pasado. Kuzgun, interpretado por Barış, regresa a su ciudad natal para vengar la injusticia que destruyó superíndice 3 a su familia, y Ayu se reencuentra con Dila, interpretada por Burcu, su amor de infancia, ahora una mujer fuerte y decidida. La mica entre Barış y Burcu es diferente a la de Kerem y Ande. No se basa tanto en la comedia y la ligereza, sino en la tensión superíndice 3N, la pasión superíndice 3N contenida y el reencuentro con un amor perdido. La trama es compleja, llena de intrigas, conspiraciones y personajes grises, pero el hilo conductor siempre es el amor entre Kuzgun y Dila, un amor que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la adversidad. Barış Arduç con su mirada intensa y su presencia magnu copyright tica, y Burcu Biricik,
con su carisma y su capacidad para transmitir emociones profundas, consiguieron que esta pareja se quedara grabada en la mente de muchos espectadores. La forma en que se miraban, los gestos sutiles, la passió superíndice 3n que emanaba en cada escena, todo contribúa a crear una conexión superíndice 3n que iba mucho de lo que decuan los diálogos. En este caso, la química se ve potenciada por el carácter de los personajes, marcados por el dolor y el deseo de venganza, pero que encuentran en el amor un refugio, una razón superíndice 3n para seguir adelante. Kuzgun es una muestra de que la química en la pantalla no siempre tiene que ser explosiva y alegre, sino que también copyright n puede ser intensa y melancu superíndice 3 pero siempre igual de cautivadora. Ahora, viajemos en el tiempo un poco para hablar de una serie que, aunque ya tiene algunos aún más menos sigue siendo recordada por muchos como un ejemplo de química innegable en la televisión superíndice 3n turca. Nos referimos a Kurt Seyit Beura, protagonizada por Kwan Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah. Esta producción superíndice 3n es un drama superíndice 3 rico que nos transporta a la Rusia zarista y a la tumultuosa Estambul de principios del siglo XX. La historia se centra en el amor apasionado entre Kurt Seyit, un teniente del Eju copyright citozarista de origen turco, y Ura, una joven aristu superíndice 3 crata rusa. La química entre Kwan y Farah era electrizante, especialmente considerando el contexto de la ucondiéresis copyright poca. Kwan, con su porte elegante y su mirada enigmática, encarnaba a la perfección superíndice 3n a este copyright roe romántico, mientras que Farah, con su dulzura y su fuerza interior, que Ura fuera un personaje inolvidable. La historia de amor entre ellos no fue fácil, llena de obstáculos y desafíos, desde la diferencia de clases sociales hasta los conflictos políticos de la ucondiéresis copyright poca. Sin embargo, en cada escena se podía sentir esa conexión superíndice 3 en especial, esa mirada que lo decua todo y que no necesitaba palabras para transmitir lo que sentían. Los escenarios fastuosos, el vestuario de ucondiéresis copyright poca y la música emotiva contribuían a crear un ambiente que potenciaba a esa química entre los protagonistas. Muchos espectadores se sintieron identificados con la pasión superíndice 3n de Kurt y Ura, con su lucha por un amor prohibido y con su anhelo de un futuro juntos. La serie dejó superíndice 3 una huella imborrable en la televisión superíndice 3n turca, convirtió copyright 2 en un clásico y demostrando que la química entre actores puede trascender el tiempo y seguir emocionando a nuevas generaciones. Además, hay algo muy interesante en este caso, y es que esta historia estuvo basada en hechos reales, lo que aún más menos ha de un nivel de fascinación superíndice 3n aún mayor para los espectadores. Saber que este romance ocurrió superíndice 3 de verdad, hace que la conexión superíndice 3n entre los actores sea incluso cautivadora y creíble. Y siguiendo con dramas superíndice 3 ricos, tenemos que hacer una parada obligada en la serie MyZYL, conocida en Spawn más menos como el Sultu N. Esta es una superproducción superíndice 3n turca que narra la vida del Sultu N otomano Solimu N el Magnífico y su romance con la esclava Hürrem, que luego se convertirá en su esposa y una de las mujeres influyentes de la historia del Imperio Otomano. Si bien en esta serie hay múltiples personajes con interacciones muy interesantes, la química entre Alit Ergenç, quien interpretó superíndice 3 al Sultu N y Mary Muzerli, que encarnó superíndice 3 a Hürrem, fue lo que conquistó superíndice 3 al público. La relación superíndice 3n entre Solimu N y Hürrem es compleja, llena de intrigas palaciegas, luchas de poder y por supuesto, una pasión superíndice 3n arrolladora. Alit y Merim lograron transmitir esa dualidad a la perfección superíndice 3n, haciendo que el público se enamorara de esta pareja tan atípica. Su amor era a la vez tierno y despiadado, lleno de desafíos y contradicciones, pero siempre fascinante de ver. La forma en que se miraban, la tensión superíndice 3n que había entre ellos, la forma en que defendían su amor por encima de todo, incluso de las reglas del imperio, era algo que dejaba a los espectadores sin aliento. Además, es importante destacar que la serie fue un gran ucondiéresis copyright sito a nivel internacional, y la química entre Alit y Merim fue una de las razones principales de su popularidad. El vestuario, los decorados y la banda sonora también copyright N jugaron un papel muy importante a la hora de crear ese ambiente de romance superíndice 3 rico, pero sin duda, la química entre los protagonistas fue el elemento clave que convirtió superíndice 3 a esta serie en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Además, la historia de amor de Solimu N y Hürrem estuvo basada en hechos reales,
lo que aún más menos de una capa extra de interu copyright S y hace que la conexión superíndice 3N entre los actores sea aún S creíble y emotiva. Esta pareja fue tan influyente que aún hoy se les recuerda con cariu más menos hoy admiraciu superíndice 3N, mostrando que la química entre actores puede trascender el tiempo y seguir inspirando a nuevas generaciones. Y para finalizar nuestro recorrido de parejas con química explosiva, vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores pero que tiene un encanto especial, Erkencicus, protagonizada por Demetus Demir y Can Yaman. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven showmanageadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el hijo de un famoso foto superíndice 3 grafo que vuelve a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. La química entre Demet y Can era refrescante, divertida y muy natural. La trama llena de situaciones superíndice 3 micas, malentendidos y momentos tiernos, y ellos supieron transmitir esa energía a la perfección superíndice 3N. Sus personajes eran completamente opuestos, pero al mismo tiempo, se complementaban a la perfección superíndice 3N, y la forma en que sus miradas se cruzaban, los gestos superíndice 3 cómplices y la forma en que se reunían juntos, aunque la conexión superíndice 3N entre ellos fuera palpable. A diferencia de otros casos donde la tensión superíndice 3N es el motor principal de la química, en este caso, la alegría y la complicidad son los elementos que hacen que esta pareja brille. La química entre Demet y Can era tan fuerte que incluso surgieron rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla, algo que demostraba lo bien que habían conectado como pareja de ficción superíndice 3N. Además, Erkencicus se emitió superíndice 3 en muchos países del mundo y fue un gran con diéresis copyright cito, en parte debido a la química entre sus protagonistas y la historia ligera y divertida que proponían. Su conexión superíndice 3N fue tan fuerte que muchos fans aún más menos han con volver a verlos juntos en otro proyecto, lo que es una clara más menos al de que su química ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos espectadores. Con este ejemplo vemos que no solo los dramas intensos pueden crear parejas IQ superíndice 3 nicas, sino que las comedias ligeras y los romances alegres también copyright N tienen un lugar especial en el corazón superíndice 3N de los amantes de las series turcas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de las series turcas, esas que lograron traspasar la pantalla y conquistar nuestros corazones. Hemos visto que la química puede manifestarse de muchas formas diferentes, desde la pasión superíndice 3N y la tensión superíndice 3N hasta la alegría y la complicidad. Cada pareja que hemos analizado tiene algo especial, un elemento que la hace única e inolvidable. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este viaje por el universo del romance turco, y que hayan podido encontrar una nueva perspectiva sobre esas series que tanto nos gustan. La química entre actores es un ingrediente muy rico, una chispa que convierte una buena serie en una historia que se queda grabada en nuestra memoria, y que nos hace más menos con amores igual de intensos y apasionados. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas parejas es su favorita? ¿Hay alguna otra pareja de series turcas que crean que deberíamos haber incluido en este vídeo? Los invitamos a dejar sus comentarios abajo, porque nos encanta saber lo que piensan y leer sus experiencias. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las novelas turcas y conectar con otros amantes de este GEU copyright nero. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros superíndice 3 vídeos llenos de amor, intriga y muchas series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.